Saludo a todos con gusto y les doy la más cordial bienvenida a Empoderamiento Social. El día de hoy continuaremos con el tercer video de los derechos humanos de las personas con discapacidad, motivo por el cual el tema será marco normativo en materia de discapacidad y empezaremos hablando de los antecedentes internacionales, asimismo como la normatividad internacional, nacional y mencionaremos la del Estado de Morelos. Muchas gracias, esperamos que este video sea de su agrado y continuamos. Antecedentes internacionales. En primer lugar tenemos la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental de 1971, la cual se encontraba anclada en el modelo médico y fue hecha por profesionistas de la salud. En segundo lugar tenemos la Declaración de los Derechos de los Impedidos de 1975. Esta regulaba lo relativo a la discapacidad motriz, estaba anclada en el modelo médico y se elaboró por profesionistas de la salud. En tercer lugar tenemos la Declaración para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Salud Mental de 1991. Al igual que las otras dos que acabamos de mencionar, se encontraba anclada en el modelo médico. En cuarto lugar tenemos las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad del año de 1993. Es un documento que combina el modelo médico y social, por lo que la Convención, en su preámbulo, la considera un antecedente de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y es importante mencionar que hasta los años 90 se hizo un instrumento con la participación de los discapacitados. Anteriormente, ellos no participaban en la elaboración de estos documentos. Marco internacional en materia de discapacidad. En primer lugar, tenemos la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Posteriormente está la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En tercer lugar tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966. En ese mismo año apareció el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Posteriormente, en el año de 1999, aparece la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Y posteriormente, en el año 2008, aparece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí es importante mencionar que la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales no tiene una referencia específica a la discapacidad, pero son el marco general de los derechos humanos y sus disposiciones resultan aplicables a las personas con discapacidad, al señalar cada uno de ellos que está prohibido establecer distinciones entre las personas en el ejercicio de los derechos que ellos prevén y entre cuyas distinciones es posible incluir la condición de discapacidad. Sin embargo, el Comité de los Derechos Civiles y Políticos ha hecho escasas observaciones sobre discapacidad, y las que ha hecho estaban basadas en el modelo médico. Fue hasta después del 2010 que empezó a hacer observaciones respecto de la necesidad de dejar de un lado el tratamiento médico involuntario. Marco normativo nacional en materia de discapacidad. En primer lugar, tenemos la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación del año 2003. En segundo lugar, tenemos la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del año 2011. Esta contempla las directrices necesarias para que las personas con discapacidad logren ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con los demás. Su objeto es reglamentar en lo conducente el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá proteger, promover y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. En tercer lugar, tenemos el reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del año 2012. Su objeto es reglamentar en el ámbito de la Administración Pública Federal la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y orientar el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad, incluido el de su capacidad jurídica, bajo el principio de igualdad y no discriminación y la equiparación de oportunidades, con irrestricto
apego a los instrumentos nacionales e internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos que resulten aplicables, para lo cual las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal procurarán una debida coordinación con las instituciones públicas federales, de las entidades federativas y de los municipios, así como la participación de los sectores privado y social. Y es importante mencionar que sus disposiciones son de orden público e interés social. En cuarto lugar tenemos la Ley General para la Atención y Protección a Personas con Discapacidad del Espectro Autista, que surgió en el año 2015 y tiene por objeto impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales, que les son reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u ordenamientos. Marco normativo en el Estado de Morelos en materia de discapacidad. En primer lugar, tenemos la Ley para prevenir y eliminar la discriminación en el Estado de Morelos del año 2015. En segundo lugar, tenemos la Ley para la Atención Integral de las Personas Síndrome de Down para el Estado de Morelos del año 2016. Esta ley tiene por objeto atender y apoyar integralmente las necesidades de las personas con síndrome de Down mediante la protección de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades fundamentales. En tercer lugar, tenemos la Ley de Apoyo Alimentario para las Personas con Discapacidad Permanente, Total y en Pobreza Extrema del Estado de Morelos del año 2016. Tiene por objeto contribuir a satisfacer el derecho a la alimentación de las personas con alguna discapacidad señalada en dicha ley. Las personas que cumplan los requisitos establecidos en la norma entrarán en un programa y serán beneficiarias de un apoyo alimentario. En cuarto lugar, tenemos la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos del año 2018. Esta ley tiene por objeto normar las medidas y acciones que contribuyan al desarrollo integral de las personas con discapacidad, promoviendo su bienestar físico y mental, así como la igualdad de oportunidades y equidad, a fin de facilitar su integración e inclusión plena a la sociedad. Con esto terminamos el tercer video de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Esperemos haya sido de su agrado. Si es así, les agradecería le den un like y se suscriban a nuestro canal. Muchas gracias.